Mi nombre es Alexis Antonio Aguilar Moreno y yo voy a explicar la parte de fluidos. Que los fluidos también viene cómo se clasifica la materia y en qué consiste cada una de ellas. Además, también se verán las propiedades de la materia y las diferencias entre las mismas, así como ejemplos de usos en la vida cotidiana de ciertas los estados de agregación de la materia. Los sólidos tienen una forma definida y son capaces de soportar y transmitir esfuerzos. Sus moléculas están dispuestas de manera ordenada y con fuerzas relativamente fuertes entre ellas. Los líquidos son capaces de fluir y variar su forma con facilidad, y son relativamente incompresibles. Sus distancias intermoleculares no son muy grandes y pueden tomar forma del recipiente que lo contiene. Los gases se comprimen con facilidad y ocupan todo el recipiente que los contiene. Sus espacios entre moléculas son relativamente grandes. Y el plasma es un gas el cual los átomos están ionizados, lo que significa que de los átomos que lo conforman se han separado algunos o todos los electrones, convirtiéndose en una mezcla eléctricamente neutra. La densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen de la sustancia, lo cual se puede interpretar como el peso que tienen las sustancias en los fluidos, lo cual determina si el cuerpo flota o se sumerge en este. El peso específico se define como el peso de un cuerpo por unidad de volumen, y la densidad relativa o gravedad relativa se define como la densidad de una sustancia entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. La presión es el valor escalar de la fuerza total que actúa en dirección perpendicular a una superficie, dividida entre el área de esa superficie. Su unidad de medición es el pascal en honor al físico francés Blaise Pascal. La presión en un fluido es la presión ejercida a un objeto a cualquier punto de profundidad bajo el fluido. Esta se determina o es el producto de multiplicar la densidad del fluido en cuestión, la gravedad y la profundidad del objeto. La presión atmosférica es la presión debido al peso que ejerce la atmósfera o el aire sobre el objeto. Es una constante, su valor es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. El principio de Pascal establece que todos los puntos del fluido experimentan el mismo cambio de presión, es decir, que un cuerpo que está sumergido en un fluido recibe la misma presión en todos sus puntos y hacia la misma dirección. El principio de Arquímedes ejerce que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical hacia arriba por una fuerza igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. Bueno, mi nombre es Alison Alarcón y yo voy a hablar sobre la temperatura y el calor, cuál es la diferencia entre esta y asimismo dónde hay las aplicaciones, las fórmulas y cómo se diferencian. Para empezar, debemos tener en claro lo que es equilibrio térmico. Es cuando dos objetos están a la misma temperatura. La temperatura, del mismo modo, es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. Esta es la responsable de la dilatación térmica, pues al aumentar la temperatura, las partículas requieren más espacio. Por contrario, cuando la temperatura disminuye, las partículas no requieren tanto espacio y se contraen. Del mismo modo, la temperatura es la responsable de la dilatación térmica, que al aumentar la temperatura, las partículas requieren más espacio y vibración, haciendo que se expandan o por lo mismo dilaten. Por contrario, cuando necesitan menos temperatura, las partículas no requieren tanto espacio y se contraen. Un ejemplo de esto puede ser en las juntas de dilatación que existen en las vías del tren e incluso entre el asfalto. Para medir la temperatura se utilizan escalas basadas en propiedades termométricas, como el volumen, color, resistencia eléctrica, presión, densidad, entre otros. Las escalas más comunes son tres. La primera son los grados Fahrenheit. Esta se usa en países de habla inglesa, como Inglaterra, Estados Unidos, entre otros. Comúnmente la vemos en los pronósticos del clima cuando dicen que tal parte está a 85 grados Fahrenheit o 74 grados Fahrenheit. La siguiente escala son los grados Celsius y es la más utilizada internacionalmente. Lo vemos en nuestros pronósticos del clima, los vemos en los hornos e incluso lo utilizamos para tomar la temperatura corporal. La siguiente escala son los kelvins. Estas no se miden en grados, simplemente se utiliza el número. Además, esta representa el cero absoluto. Se utiliza en la iluminación de fotografía, video y cine y del mismo modo con fines científicos. Retomando lo ya dicho anteriormente, existe el fenómeno de dilatación que ocurre cuando hay un aumento de temperatura. El primer tipo de dilatación es la dilatación lineal. Esta se puede ver en objetos alargados con forma de hilo o alambre.
La siguiente es la dilatación volumétrica, y como dice su nombre, esta está relacionado con el volumen de un objeto, el cual al aumentar su temperatura aumentan todas sus dimensiones proporcionalmente. Una de las aplicaciones más ingeniosas ocurrió durante la construcción de uno de los hoteles más lujosos, el Hotel Burj Al Arab, pues tenían que contemplar la expansión de los materiales al momento de estar en una zona con temperaturas altas. Una vez entendido el concepto de temperatura, debemos saber que esto no es lo mismo que calor, pues este se define como la energía que se transfiere entre un sistema a su entorno en virtud de una diferencia entre ellos. Esto quiere decir que el flujo de calor se establece en dirección del sistema de mayor temperatura al de menor temperatura. Del mismo modo, el calor es representado por una Q. Las unidades para medir el calor son la caloría, que se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua a 1 grado centígrado. Este es igual a 4.186 joules, siendo joules el equivalente mecánica del calor. Por otro lado existe el BTU. Esta es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua a 1 grado Fahrenheit. Ahora, cuando deseamos calentar algún cuerpo es cuando nos damos cuenta de que existe una capacidad térmica. Esto depende de la diferencia de temperaturas, del mismo modo de la cantidad que se desea calentar. Por otra parte, existe una propiedad física de cada material y no depende de la cantidad de calor ni de la diferencia de esta. Este es llamado calor específico. Una de sus aplicaciones es que, al ser única en cada material, se utiliza en pruebas de laboratorio para identificar ciertos materiales. Del mismo modo, el calor es el responsable del cambio de fase de una sustancia, además de que la temperatura de cambio de fase varía según cada sustancia. Existe un calor latente de fusión, que es el calor por unidad de masa necesaria para cambiar la sustancia de fase sólida a fase líquida, mientras que el calor latente de vaporización es el calor por unidad de masa necesaria para cambiar de un estado líquido a sólido. Es más, el calor está relacionado con la combustión. Esta es una reacción de oxidación en la cual participan 3 componentes. Una sustancia que se va a oxidar, esta sería el combustible, un agente oxidante, el oxígeno, y un iniciador de la reacción, puede ser una chispa. Este proceso produce el llamado calor de combustión y del mismo modo puede causar una luz. Ahora que ya entendimos lo que es calor, debemos saber que este se transmite de 3 maneras distintas. La conducción es el transporte en el cual la energía se transmite a través de la interacción de los átomos o moléculas. Esto quiere decir que debe haber contacto físico. Uno de los ejemplos que existe en la naturaleza de este tipo de transporte es la que utilizan los pingüinos para mantenerse calientes todos entre ellos, estando juntos uno del otro. Otro caso de este tipo de transporte es cuando utilizamos un encendedor. Al momento de dejar la flama se va calentando el metal y poco a poco nos vamos quemando. La convección es el transporte que se relaciona con la diferencia de densidades. Este se observa con el aire acondicionado y del mismo modo se observa cuando el aire caliente del entorno hace que el aire frío suba. En la radiación el transporte no requiere un medio físico, pues el valor se transporta mediante ondas electromagnéticas, incluso existe en el vacío. Al estudio del calor y su transferencia de energía mecánica se le denomina termodinámica. Esta se encarga de analizar el comportamiento de una muestra llamada sistema. Este sistema puede ser abierto o cerrado dependiendo de su masa. Y las cantidades que usan para medir son las típicas de un sistema, las cuales serían presión, temperatura y volumen. La primera ley de la termodinámica establece que el calor añadido a un sistema es igual al cambio de energía interna más el trabajo realizado por el sistema. Esta se puede apreciar en distintos procesos. Estos son 4, el isobárico, isocórico, isotérmico y adiabático. La segunda ley establece que el calor no fluye espontáneamente de un cuerpo frío a uno más caliente. También, la energía no se puede transformar completamente en trabajo mecánico o viceversa. Del mismo modo, es imposible construir una máquina que opere con movimiento perpetuo. Mi nombre es Mariana Alvarado y mi tema es la electricidad, más enfocado en cómo la física la ha estudiado y nos ha permitido aplicarla en nuestra vida diaria para obtener diversos beneficios, y también sobre cómo podemos medirla a través de diferentes aparatos que hemos creado con el tiempo. En la actualidad vivimos en una época en la cual dependemos de la electricidad para casi todo. La electricidad a su vez nos ha traído innumerables ventajas y es gracias a ella que disfrutamos de muchísimas comodidades como lo son los aparatos inteligentes, el sistema de aire acondicionado, entre otros.
Para comprender mejor el término de electricidad, primero debemos tener en cuenta el papel que juegan los electrones y los protones en ella. Ambos poseen la propiedad de carga eléctrica, la cual es igual para ambas, pero de signo contrario, positiva para los protones y negativa para los electrones. Esto quiere decir que la carga de un electrón neutraliza la carga de un protón y viceversa. De esta propiedad surge la ley general de las cargas. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Se clasifican los tipos de materiales en tres. Los aislantes, en los cuales al colocar una carga eléctrica, ésta permanece en el mismo lugar donde se colocó y no se mueve. Y además, este material se utiliza para recubrir algún elemento en una instalación eléctrica, como el ejemplo que alguna vez hemos visto, que son los cables, cuando tenemos que ponerle cinta aislante. Después vienen los conductores, que en ellos los electrones se mueven libremente y en cada punto de la superficie del material. Este tipo de material es capaz de conducir corriente eléctrica y el mayor ejemplo de conductores son los metales como el oro, el cobre y el aluminio. Y por último vienen los semiconductores, que pueden actuar como aislante o como conductor bajo determinadas circunstancias. Un ejemplo de esto es el silicio y el germanio. Charles Coulomb fue un físico e ingeniero francés, quien en 1785 presentó sus experimentos realizados en objetos cargados, de los cuales se originó la llamada ley de Coulomb. Entre las conclusiones estaban que los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de las cargas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. De todo esto pudimos concluir que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, que es la fórmula que hemos utilizado para estudiar las cargas. Un dato que debemos tomar en cuenta es que para cuantificar una carga eléctrica se utiliza el Coulomb, que es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional. Un Coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 28 electrones. Cada carga eléctrica genera un campo eléctrico a su alrededor. El campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga positiva y radialmente hacia el interior en una carga puntual negativa. Las líneas dirigidas que se trazan para señalar la dirección del campo eléctrico se llaman líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza. El campo eléctrico, a su vez, debe poseer una magnitud que, en términos de la fuerza que experimenta una carga unitaria positiva cuando se coloca en un dicho punto, equivale a la fuerza por unidad de carga. También debe poseer dirección, que es la misma que la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga, y además debe poseer sentido. El campo eléctrico de una carga puntual es directamente proporcional a la cantidad de carga en el cuerpo. Un objeto cargado puede tener energía potencial en virtud de su posición en un campo eléctrico. Como sabemos, la energía potencial es la capacidad para realizar un trabajo. En el caso de la energía potencial eléctrica, surge del conjunto del trabajo efectuado contra las fuerzas eléctricas que se necesitan para llevar una carga a otra. Mientras que la diferencia de potencial o voltaje es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. La corriente eléctrica se define como el flujo de electrones a través de un conductor. Los electrones seguirán fluyendo hasta que el número de electrones sea igual en cada región. La mayor aplicación que encontramos de la corriente eléctrica son en los aparatos eléctricos que utilizamos, como por ejemplo en una bombilla, la televisión, la radio, los hornos, estufas, tostadoras, entre muchos otros. Podemos encontrar dos tipos de circuitos, circuito en serie y en paralelo. El circuito en serie se caracteriza por tener las resistencias conectadas en la misma línea existente entre los extremos de la batería o la pila, mientras que el circuito en paralelo se caracteriza por tener conectadas varias vías alineadas paralelamente entre sí, de tal forma que cada vía tiene una resistencia y estas vías están conectadas por puntos comunes. Los ejemplos más comunes que podemos encontrar de circuito paralelo y circuito en serie son, por ejemplo, en el circuito en serie, las luces de los árboles de Navidad, en las cuales podemos observar que todas están conectadas a una misma fuente de electricidad y en el caso de que una falle, todas las demás van a fallar. Es decir,
que todas cuentan con una misma frecuencia, mientras que en un circuito en paralelo constituye el cableado básico de una casa. Es por estos circuitos que cada aparato puede funcionar de manera independiente entre sí. Incluso si hay un fallo o un cortocircuito, no se inhabilitará necesariamente el circuito de suministro por completo de la casa. Un circuito paralelo permite que todos los aparatos accedan por igual a la misma potencia. Hoy en día contamos con una gran variedad de instrumentos de medición para poder cuantificar la corriente eléctrica. Tenemos el amperímetro, que es el dispositivo que permite realizar la medición de los amperios que tiene la corriente eléctrica. El voltímetro, que es un instrumento de medición que se utiliza para medir la diferencia de potencial eléctrico o voltaje, como ya vimos anteriormente. El multímetro, que es un aparato eléctrico usado para medir magnitudes eléctricas activas, como las corrientes y potenciales, y también magnitudes eléctricas pasivas, la resistencia, las capacidades, entre otros. Y por último, el ohmímetro, que está destinado a medir la resistencia de un conductor o de otro elemento. Tras realizar varios experimentos, George Ohm pudo observar que si aumenta la diferencia de potencial o voltaje a un circuito, aumenta la intensidad de la corriente eléctrica. También que al aumentar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial, voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. La ley de Ohm es muy básica para la utilización de las leyes de electricidad. Podemos encontrar el valor de la resistencia en un circuito para prevenir altas corrientes, podemos encontrar el voltaje que consume cada componente resistivo y podemos hacer un análisis matemático del circuito encontrando voltajes y corrientes. Hola, soy Cintia Cano Arévalo y hablaré sobre varios temas. El primero será el movimiento periódico. Este es el movimiento que repite sus condiciones de movimiento al cabo de cierto intervalo de tiempo, tal como la oscilación de un péndulo. El movimiento de un satélite en su órbita, la vibración de una fuente sonora o una onda electromagnética. El periodo es el tiempo necesario para un sistema complete un ciclo o una oscilación, y la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. La unidad de la frecuencia es Hertz. Un péndulo simple consta de un cuerpo de masa pequeña que oscila en movimiento de vaivén en el extremo de un hilo muy ligero. Si el ángulo de oscilación es pequeño, menos de 10 grados, tiene un movimiento armónico simple. Una aplicación de estos movimientos periódicos podría ser los columpios que se encuentran en los parques de las colonias. El siguiente tema del que voy a hablar será el movimiento ondulatorio u ondas, donde hay transporte de energía, pero no de materia. En todos los casos de movimiento ondulatorio analizados se presentan las siguientes características: una fuente que provoca la aparición del fenómeno y la propagación de energía en el espacio, que provoca que ésta pueda ser detectada en otro punto distante del espacio. Las ondas tienen diferentes magnitudes que las caracterizan. Estas son las crestas, que son los puntos superiores de la onda, y los valles, que son lo contrario. Los nodos son los que están en la posición de equilibrio. La amplitud de la onda es el máximo desplazamiento que alcanzan los puntos del medio a partir de la posición de equilibrio. También otras magnitudes pueden ser la longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la velocidad de onda, que es la velocidad con la cual un punto de la onda es transmitido por el medio de la propagación de la perturbación. Un movimiento ondulatorio, como ejemplo, podría ser un programa de estación de radio y nuestro aparato receptor, o entre el centro del terremoto y la estación de sismología, o también entre la campana de una iglesia y los oídos de todas las personas que nos encontramos en la colonia. Todos estos fenómenos pueden dividirse de acuerdo con el medio por donde se propaguen las ondas. Por ejemplo, existen las ondas mecánicas, electromagnéticas, transversales y longitudinales. Las primeras son aquellas que necesitan de medio mecánico elástico para propagarse, como los terremotos. Necesitan el medio sólido
como el suelo para poder hacerlo. Las electromagnéticas no necesitan de un medio de propagación, como lo que se habló de la estación de radio y el aparato receptor. En las ondas transversales, las partículas del medio se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la perturbación. Y en las últimas, las ondas longitudinales, las partículas del medio oscilan en la misma dirección en que se propaga la perturbación. Soy Yurelia Abigail Cantu Covarrubias y yo voy a explicar el tema de sonido, que es estudiado por la acústica y es algo de lo cual nuestro medio ambiente está rodeado, como por ejemplo cuando hablamos, cantamos, tocamos algún instrumento, etc. Estamos emitiendo algún sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio elástico. En el sonido la energía se transfiere desde la fuente en forma de ondas sonoras longitudinales o transversales. Velocidad de propagación del sonido. La velocidad del sonido es mayor en los sólidos, alrededor de 500 metros por segundo en el hierro. Es menor en los líquidos, alrededor de 1500 metros por segundo en el agua, y mucho menor en los gases. En el aire, el sonido viaja a 330 metros sobre segundos, a una temperatura de 0 grados Celsius. Al aumentar la temperatura del aire, también se incrementa la velocidad del sonido en casi 0.6 metros por segundo por cada grado Celsius que aumente la temperatura. Por su naturaleza, el sonido tiene las propiedades de las ondas. Se reflejan las ondas sonoras en objetos rígidos, como paredes de una habitación, llamándose eco al reflejo del sonido. Se difractan las ondas sonoras a través de una apertura pequeña, una ventana de una habitación, esparciéndose el sonido. Dos ondas que viajan en el mismo medio se interfieren entre sí. Si sus amplitudes se suman, la interferencia se dice que es una interferencia constructiva y se escuchará mejor. E interferencia destructiva si están fuera de fase y se restan, y se escucha menos o no se escucha. El oído humano detecta las características de las ondas sonoras y se conocen como tono, timbre y sonoridad. El tono es la frecuencia de la onda. El timbre es la calidad de las ondas sonoras. La sonoridad o intensidad describe la amplitud de la onda. La intensidad de la onda es la relación de la potencia por unidad de área y expresa el flujo de transferencia de energía acústica a través de un área de sección transversal a la dirección de propagación. Sus unidades en el Sistema Internacional para la Potencia son watt y para el área son metros cuadrados. El nivel de intensidad es la medida de la intensidad del sonido en relación con el cero estándar de la intensidad, es decir, es el volumen sonoro con una escala arbitraria en relación con la sensación de sonoridad. Su unidad es el Bell y se representa por la fórmula nivel de intensidad es igual al logaritmo entre intensidad. El nivel de intensidad es la medida de la intensidad del sonido en relación con el cero estándar de la intensidad, es decir, es el volumen sonoro con una escala arbitraria en relación con la sensación de sonoridad. Aplicaciones del sonido. En medicina, uno de los más importantes del sonido en la medicina son las pruebas de ultrasonido. Estas pruebas son técnicas de diagnóstico no invasivas que usan ondas de sonido de alta frecuencia y computadoras para crear imágenes de vasos sanguíneos, tejidos y órganos. Los ultrasonidos se usan para ver los órganos internos en funcionamiento y para evaluar el flujo de sangre a través de varios vasos sanguíneos. Estas pruebas son comunes en las mujeres embarazadas, pues se usan para descubrir muchas anormalidades estructurales y funcionales en el feto. Los ultrasonidos también pueden ayudar al descubrimiento de enfermedades del corazón, tumores, piedras del riñón y otros desórdenes. En el ámbito militar, una de las aplicaciones principales del sonido en el ámbito militar es el sonar. El sonar es un dispositivo capaz de localizar naves enemigas y obstáculos bajo el agua a través del uso del ultrasonido. El sonar opera con las ondas acústicas de un modo análogo o como el radar y otros equipos de localización de radio operan con las olas electromagnéticas, incluyendo el uso del efecto Doppler y el componente radial de la medida de velocidad y la triangulación. Efecto Doppler. El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno respecto al otro. Foco en movimiento y observador en reposo. La frecuencia percibida por un receptor en reposo de ondas aumenta cuando el foco emisor se aproxima al receptor y disminuye cuando se aleja. Foco en reposo y observador en movimiento.
Si el foco emisor de ondas está en reposo, la frecuencia aparente o frecuencia percibida por un receptor en movimiento aumentará cuando el receptor se aproxime al foco o disminuirá cuando se aleje. Foco en movimiento y observador en movimiento. Si tanto el foco emisor de ondas como el receptor está en movimiento, la frecuencia aparente o frecuencia percibida por este último aumentará cuando el receptor y emisor aumenten su distancia de separación y disminuirá siempre que se reduzca la distancia de separación entre ellos. Aplicaciones del efecto Doppler. El efecto Doppler tiene numerosos ámbitos de aplicación, desde la seguridad vial hasta la astrofísica, pasando por la medicina. Veamos algunos usos frecuentes. Gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche. Por ejemplo, para ello, el radar emite continuamente ondas a una determinada frecuencia. Dichas ondas se reflejan en los coches, camiones y motocicletas que atraviesan la calzada. Esta reflexión hace que, desde el punto de vista teórico, los automóviles puedan considerarse focos en movimiento. El radar de nueva cuenta con un receptor en reposo que mide la frecuencia de la onda reflejada, que será ligeramente distinta a la emitida. A partir de dicha frecuencia y de la velocidad de la onda en el medio, el radar despeja la velocidad del foco, el automóvil en movimiento. En la astrofísica, la luz de las estrellas sigue los mismos principios que cualquier otra onda. En este caso, podemos usar el efecto Doppler para saber si una estrella se aleja o se acerca a nosotros. Tomemos como punto de partida una estrella cuya luz emitida es amarilla. Es importante recordar que el color que percibimos de la luz está estrechamente relacionado con su frecuencia. Así, si la estrella amarilla se aleja de nosotros a gran velocidad, la frecuencia de la luz percibida disminuirá, mostrándose en un color enrojecido. A este efecto se le conoce como corrimiento hacia el rojo. Por el contrario, si la estrella se acercase, la frecuencia aumentaría, mostrándose en un color azulado. A este efecto se le conoce como corrimiento hacia el azul. En las ecocardiografías, la velocidad sanguínea es un parámetro que se va alterando en las obstrucciones de las válvulas cardíacas. Esta es la base del diagnóstico a través del efecto Doppler. Cuando se emiten ultrasonidos hacia el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos o hematíes actúan como elementos reflectores de este, de manera similar a como los coches reflejaban las ondas provenientes del radar. Bueno, mi nombre es Luis Hernán Castorena Flores. Yo voy a explicar el tema de óptica, que vienen siendo todo lo que es los fenómenos de la luz y el estudio de la misma luz, en forma ya sea de ondas, rayos o fotones. La óptica es la rama de la física encargada de estudiar la luz y sus diferentes fenómenos de la naturaleza, como lo son la reflexión, la refracción, su descomposición, su radiación electromagnética, entre otros más. La óptica se divide en tres ramas: la óptica geométrica, que estudia la luz en forma de rayos; la óptica física, que estudia la luz en forma de ondas; y la óptica cuántica, que estudia la luz en forma de fotones. La reflexión de la luz es un fenómeno que se da cuando las ondas impactan contra la superficie de otro medio. Pueden ocurrir tres cosas: se reflejan, se transmiten o bien podrían hacer ambas cosas. La ley de la reflexión establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Existen dos tipos de reflexión dependiendo de la superficie en la cual se vea reflejado. La reflexión regular, la cual se da en una superficie pulida, como lo puede ser un espejo o un objeto de vidrio. Y está la reflexión irregular, la cual se da en una superficie áspera, como lo puede ser algún suelo o una pared. Aprovechando estos principios, existen unos instrumentos fabricados por el ser humano llamados espejos, los cuales tienen la función de reflejar imágenes para que así puedan ser captadas fuera de la vista del ojo humano. Existen dos tipos de espejos, los cuales son los espejos esféricos y los espejos planos. Los espejos esféricos se dividen en dos: los espejos cóncavos y los espejos convexos. Los espejos cóncavos son la parte interior de una esfera reflejante, y los espejos convexos son la parte exterior de una esfera reflejante. Los espejos planos son espejos cuyas imágenes se reflejan con las mismas magnitudes, pero la imagen se visualiza inversamente horizontal. Los rayos principales en los espejos esféricos son
El rayo paralelo al eje del espejo es el rayo que se refleja y pasa por el foco de un espejo cóncavo o proviene del foco de un espejo convexo. Está el rayo focal, el cual es un rayo que atraviesa el foco y se refleja paralelamente al eje del espejo. Y está el rayo principal, ese rayo que pasa por el centro de la curvatura y se refleja a lo largo de la trayectoria del rayo original. Los usos que se le da a los diferentes espejos son: a los espejos esféricos principalmente se les da el uso de seguridad y cámaras, mientras que los espejos planos son usos meramente cosméticos. La reflexión interna total de la luz es un fenómeno que ocurre en el límite en medio de un medio y otro, cuando la radiación pasa de un medio a otro con un índice de refracción menor. La refracción es un fenómeno que se da cuando el ángulo de la radiación se distorsiona. Existen actualmente tres formas de determinar el índice de refracción, los cuales son: forma 1, relación de la velocidad en el vacío con respecto a la velocidad de la luz en el medio; forma 2, seno del ángulo de incidencia entre el ángulo de refracción; y forma 3, índice de refracción 1 es igual al índice de refracción 2. La radiación electromagnética es un fenómeno que se da cuando las ondas electromagnéticas cuyas frecuencias están comprendidas 3 por 10 a la 14ª Hz y 8 por 10 a la 14ª Hz son las únicas frecuencias del espejo electromagnético capaces de estimular la visión humana. La fórmula para calcular su magnitud es: radiación electromagnética es igual a longitud de onda por frecuencia. Los lentes son los instrumentos fabricados de vidrio o plástico u otros materiales transparentes, los cuales se clasifican en dos tipos: divergentes, la luz se dirige en un punto del lente, o los convergentes, la luz se refracta y converge a la luz paralela en un punto focal más allá del lente. Los principales rayos del lente son: paralelo al eje, es el rayo que viaja paralelamente al eje principal y se refracta en un punto focal. Focal es el rayo que pasa por el foco antes de divergirse y convergerse. Y el común es cualquier rayo que pase sin alterar su dirección. Los usos de los lentes son varios. Los divergentes sirven para solucionar los problemas de la miopía. Pueden deberse a una deformación del ojo, consiste en un alargamiento anteposterior que hace que las imágenes se formen con nitidez antes de alcanzar la retina, y la miopes no ven bien de ojos y tienden a acercarse demasiado a los objetos. Los lentes divergentes sirven para corregir este defecto. Los lentes convergentes se utilizan en muchos instrumentos ópticos y también para la corrección de la hipermetropía. Las personas hipermétropes no ven bien de cerca y tienen que alejarse de los objetos. Una posible causa de la hipermetropía es el achacamiento anteposterior del ojo, que supone que las imágenes se formarían con nitidez por detrás de la retina.